gusta madrugar por la mañana y sentarme en primera línea de playa para tener la arena bien cerca. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a enseñaros los encantos de la Puebla de Guadalupe, población que se ha hecho famosa por un monasterio, el de Guadalupe, a cuya sombra ha ido creciendo poco a poco el caserío de los aledaños, hasta convertirse en un precioso amasijo de empinadas calles y silenciosas plazas. Un silencio solo alterado por el incesante manar del agua de sus fuentes. Bueno, ya veremos que esto no siempre es así, pero más adelante. Ahora lo que toca es disfrutar de las vistas y el silencio. Bien, amigos, pues después de unas cuantas horas de viaje en coche hemos llegado finalmente a la población de Guadalupe, famosa por ese monasterio que tenéis a mis espaldas y que es célebre por albergar en su interior la llamada Virgen de Guadalupe, una virgen moreneta que seguramente veremos mañana. Así es, hay aquí una talla de legendarios orígenes que la sitúan en tierras palestinas en el siglo I de nuestra era, aunque en realidad, que quede entre nosotros, es del siglo XII o XIII, y que por diversos azares vino a parar a España, en concreto a Sevilla, de donde durante la ocupación musulmana se la llevaron los cristianos para esconderla a orillas del río Guadalupe, al este de la provincia de Cáceres. Ah, papi, probé el licor ese que tienen ahí, está muy bueno. ¡Cuánto atrevimiento! Sí, es como un mosto, pero sí. Pica. En fin, sigamos. Sobre su posterior hallazgo hay, como no, toda una leyenda que habla de un vaquero. Eso es un perro, aunque no lo parezca. Al que se le aparece la Virgen diciéndole dónde está escondida una imagen suya. La encuentra milagrosamente en el lugar donde se le había muerto una vaca. Al ir a desollarla, para aprovechar al menos su piel, procede a hacerle una cruz en el vientre, tal y como era costumbre, al parecer. Y entonces la vaca se levanta. Y el vaquero entiende que debe cavar en ese lugar. Aparece pues la talla y el vaquero decide colocarla en una humilde cabaña que él mismo construye junto al río y que más tarde convertirían en ermita. Y reza la tradición que el propio Alfonso XI conoció dicha ermita en 1330 y se encomendó a esta virgen poco antes de enfrentarse a los benimerines en la batalla del Salado en 1340 en tierras de Cádiz. Batalla que por cierto ganó y que le permitiría hacerse con las plazas vitales para controlar el estrecho de Gibraltar. Bueno, tú quieres vistas, ¿no? Sí. Pues venga. Vamos. Por eso el rey, agradecido, decidió reformar la iglesia existente entonces, añadirle edificios adyacentes, muchacho, maravilloso, y levantar un albergue para peregrinos. No sabemos si pasó por alto la ayuda que le brindaron en esa batalla los reyes Pedro IV de Aragón y Alfonso IV de Portugal, y sin la cual podemos sospechar que el resultado no hubiera sido el mismo. En cualquier caso, a dicho rey castellano Alfonso XI, debemos la conversión del santuario en un priorato monástico de tipo secular, es decir, no adscrito a ninguna orden religiosa concreta. Más tarde, en 1389, sí pasaría a convertirse en un monasterio de la orden jerónima. Y mucho después, Alfonso XIII consignaría una real orden para entregar el monasterio a la orden franciscana. Y en cuanto a la Virgen que aquí se venera, decir que es patrona de Extremadura, pero también reina de la Hispanidad. ¿Y por qué? Pues porque Colón llega a América, como todos sabemos, el 12 de octubre de 1492. Además, Colón había estado aquí entrevistándose con los reyes católicos en cierta ocasión. Por ello, bautizó como Guadalupe a una de las islas que se encontró. Y quizás por todo esto Alfonso XIII coronó a esta virgen como reina de la Hispanidad el 12 de octubre de 1928. El hecho de que tal fecha coincida con la fiesta de la Virgen del Pilar hace creer a muchos que es esta la Virgen de la Hispanidad, pero no. Tal honor corresponde a la Virgen de Guadalupe. Y hablando de fiestas, llegamos a Guadalupe a finales de agosto, los días previos a las celebraciones que van del 31 de agosto al 8 de septiembre, días en que se lleva a cabo el llamado novenario, es decir, un ejercicio de devoción practicado a lo largo de 9 días y dedicado en este caso a su patrona. Pero antes de esa devoción, las gentes de Guadalupe llevan a cabo estos otros festejos más mundanos. Hay toros.
Ocasión, ya lo sabéis los asiduos a este canal, para que Héctor, nuestro maletilla favorito, se luzca. ¿Cómo no sales tú ahí a...? Sí, voy a salir mañana. Pues sí, se ha lucido. Héctor, no te vi muy convencido ahí cuando te dije que salieras a torear un poco, ¿no? No. ¿Por qué? ¿No te gusta la idea? No. Con lo torero que tú has sido siempre en estos vídeos. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Y dejado atrás el susto, Héctor dirige sus pasos al punto más simbólico de la villa, la plaza de Santa María de Guadalupe, hoy repleta de bullicio. Es este el punto desde donde se obtiene una de las imágenes más icónicas de este monasterio. ¿Te gusta, Héctor? Tendremos tiempo mañana para, con más calma, más luz y sobre todo menos ruido, contaros cosas interesantes de algunos edificios que nos hemos encontrado cuesta abajo. Ahora lo que toca es volver a subir, cenar y descansar. Tampoco es mal plan, ¿verdad? A ver si hay huevos. ¡Hombre, aquí hay dos! No se ve ni cantar, pero bueno, sácalos. ¿Tienes ahí tu super linterna mágica? ¡Oh, maravilloso! Venga, ya tenemos un huevín para cada uno. Menuda cena, ¿eh? Sí. Bueno, habrá que completarla, pero pinta bien. ¡Qué maravilla de casa rural! Segunda jornada. Buenos días, amigos, por decir algo, porque desde las 5 de la mañana no hemos pegado ojo. Y es que no hemos tenido en cuenta que allá donde hay gallinas suele haber gallo. Afortunadamente hay muchas cosas buenas con las que poder desquitarnos, así que vamos a por ellas. Y el primer edificio destacable con el que nos encontramos en esta nueva bajada es el Parador Nacional, que ocupa los antiguos Hospital de San Juan Bautista del siglo XIV y el Colegio de Infantes del siglo XV. En el primero se desarrolló una interesante escuela de medicina que, con permiso del Papa, se podía permitir la práctica de la cirugía, siempre que ésta fuese gratuita. Y en el segundo, en el Colegio de Infantes, hubo desde 1516 y hasta 1835 una escuela de gramática, humanidades, canto y teología. Ambos edificios fueron pasto de las políticas desamortizadoras del siglo XIX. Tras pasar por manos privadas, el Estado nuevamente se hizo con ellos para dedicarlos a Parador Nacional. Y justo enfrente del Parador, la iglesia barroca de la Santísima Trinidad, construida bajo la protección de Pedro Nuño Florentín, ministro de Felipe V. También fue desamortizada y yo diría que hasta olvidada, pues no fue hasta 1978 que se la restauró para dedicarla finalmente a auditorio y salón de actos. Menos es nada. Ahondamos un poco más en la historia del hospital. Bueno, pues estamos delante de la fachada del antiguo Hospital de San Juan Bautista. Aquí se practicó en 1442 la primera cirugía de toda España, con permiso del Papa de aquel momento. Eugenio IV. Aún más, avances como la sutura para el cierre de llagas y el empleo de mercurio para tratar la sífilis tuvieron aquí su desarrollo desde finales del siglo XV. Y todo eso le dio, al parecer, merecida fama a este hospital. Hallamos nuevamente, pocos metros más abajo, la plaza de Santa María, a los pies de este soberbio monasterio, mandado levantar, como ya dijimos, por Alfonso XI, y que de naturaleza, en un primer momento secular, pasó después a estar adscrito a la orden jerónima, y finalmente a la franciscana. Aquí tenemos, por cierto, este bronce que representa a San Francisco de Asís. El monasterio reúne los títulos de real, gracias a Alfonso XI, de pontificio, gracias a Pío XII, de monumento nacional desde 1879 y de patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1993. Eso sí es un buen currículum. Y hay que decir que durante todo el tiempo que los jerónimos ejercieron de gobernantes absolutos del monasterio y la Puebla, cuestión esta muy mal soportada por los habitantes del lugar, creció no obstante la espiritualidad de la población y la devoción a la Virgen de Guadalupe, extendiéndose la misma por toda la península, las Islas Canarias y llegando incluso a Hispanoamérica tras el descubrimiento. Tras los jerónimos y con la desamortización de por medio, el monasterio quedó abandonado a la rapiña en medio de las protestas de los intelectuales de la época, hasta que se encomienda la custodia y dirección del centro a los franciscanos, que reconstruyeron el edificio y recuperaron parte de los bienes desamortizados. Posiblemente gracias en gran parte a ellos, el monasterio luce hoy como lo vemos,
No dejan sacar fotos ni hacer vídeo en estas salas museísticas, así que simplemente, como muestra, un botón. Son varias las salas de este monasterio donde se expone gran parte de lo que había aquí en otros tiempos, pues no hay que olvidar que la exclaustración de los monjes dio paso al abandono total. También los franceses, como siempre, hicieron de las suyas. Me imagino a estas gentes guardando todos estos tesoros antes de la llegada de los bárbaros de la tricolor. Aún así, es mucho lo que aún queda. Ahora bien, si algo aturde realmente en este monasterio es el camarín de la Virgen, de planta octogonal, obra rococó de Francisco Rodríguez Romero, y con pinturas de Lucas Giordano, o Lucas Jordán, como se le conoció aquí en España, un pintor napolitano que hizo este trabajo por encargo de nuestro último rey Austria, Carlos II, y que es el lugar que acoge la humilde imagen de la Virgen, y la sacristía, este otro espacio rectangular, famosa por su arquitectura barroca y por las pinturas del genial pintor extremeño Francisco de Zurbarán, que recibió el encargo de realizar estos cuadros en 1639 y donde plasma varias escenas con los monjes jerónimos como protagonistas. Y como remate final a esta visita al monasterio de Guadalupe, su iglesia. Aquí la tenemos, tras esta fachada gótica con tintes mudéjares, donde destacan sus dos torres y el rosetón del crucero. Las puertas presentan en sus chapas de bronce escenas de la vida de Jesús y la Virgen. Y en el interior nada menos que 3 naves. En la zona del altar este retablo mayor del siglo XVII con elementos tanto del Renacimiento como del Barroco. Entre sus calles y entrecalles, el retablo muestra diversas figuras y los escudos de los Austrias. Pinturas de Vicente Carducho y de Eugenio Cardés rematan el conjunto. Aquí están además los sepulcros del rey Enrique IV de Castilla y su madre, María de Aragón, la primera esposa de Juan II de Castilla. Se sabía que estaban enterrados aquí, pero se desconocía la ubicación exacta de los cuerpos. Se hallaron por casualidad en 1946. El célebre doctor Gregorio Marañón pudo constatar su buen estado de conservación, tanto de los cuerpos como de las vestimentas, y hoy reposan en lugar destacado bajo este altar mayor. Hora del souvenir. Dejamos Guadalupe, amigos, y lo hacemos desde el mismo lugar desde donde iniciamos este vídeo, y además con un apunte final. Entonces, ¿a quién bautizaron aquí, Héctor? A 2 indios que trajo Cristóbal Colón de América en uno de los viajes. Esta efectivamente es la pila bautismal. Bien, pues creo que decimos adiós a un lugar esencial de España, de muy recomendable visita. Héctor lo hace luciendo un anillo comprado en el monasterio. Yo he preferido comprar pan y queso de la zona. Y es que a estas alturas ya deberíais saber quién es el más práctico de los dos, ¿o no?